4. La vegetación. José Luis García Rallego, Óscar Jerez García. 4.1. Introducción. Los factores geográficos y ecológicos de la vegetación Castilla-La Mancha se encuentra situada en la meseta sur entre los paralelos 38 y 41 y en el interior de la península ibérica. Esta situación geográfica le otorga unas condiciones climáticas actuales concretas que influyen notablemente en la vegetación y unas características paleoclimáticas de tiempos pasados que también influyen todavía en la vegetación actual, que es heredera de la de otras épocas. El clima actual de Castilla-La Mancha es, en general, de tipo mediterráneo, es decir templado con verano seco y cálido y precipitaciones no muy abundantes e irregulares en el tiempo y en el espacio. Como los inviernos suelen ser entre frescos y fríos, dependiendo de los sectores que consideremos, la continentalidad es asimismo un rasgo distintivo del clima castellano-manchego. La altitud es un factor importante para comprender la vegetación e influye sobre todo por la gradación en las condiciones climáticas en las montañas, cambio que se expresa a través de los denominados pisos bioclimáticos o pisos de vegetación. En Castilla-La Mancha las altitudes oscilan entre algo más de 2200 m y algo menos de 300 m, aunque en general predominan los territorios que se sitúan entre 600 y 800 m de altitud. Las características geológicas y geomorfológicas repercuten singularmente a partir de las clases de sustrato y de los suelos desarrollados que, finalmente, serán los que alberguen un tipo u otro de vegetación. En líneas generales, la parte oeste y norte de Castilla-La Mancha, oeste de Toledo y de Ciudad Real y norte de Guadalajara, ligada al zócalo paleozoica está constituida por materiales silíceos, pizarras, cuarcitas, granitos, rocas metamórficas. La parte noreste, Cuenca y Guadalajara, y sureste, Albacete, se integra en los sistemas ibérico y bético respectivamente y sus roquedos se componen materiales calizos de edad secundaria y se hallan ligados a la tectónica alpina. La parte central, que afecta a todas las provincias, se caracteriza por poseer relieves menos contrastados y tener una edad geológica terciaria y cuaternaria y una naturaleza litológica calcárea y arcillosa. El hombre, al utilizar el territorio mediante diferentes actividades, es un poderoso factor del paisaje vegetal. En general, puede decirse que ha ido transformando la vegetación primitiva o potencial, con mucha frecuencia bosques y favoreciendo la aparición de diversos tipos vegetales que se pueden denominar estadios o etapas de sustitución, generalmente matorrales y herbazales o pastizales. 4.2. La organización fitogeográfica. Teniendo en cuenta los factores geoecológicos que se acaban de citar, el territorio de Castilla-La Mancha puede dividirse en una serie de espacios geográficos o biogeográficos. Las clasificaciones fitogeográficas más empleadas en España son las de S. Rivas Martínez, cuya última versión, Rivas Martínez y otros, 20002, seguiremos en este capítulo, eso sí, agrupando territorios para hacer más sintética la descripción y explicación de los grandes conjuntos vegetales de Castilla-La Mancha. En esta organización biogeográfica, Castilla-La Mancha se encuentra inserta en la región mediterránea, que afecta a la mayoría de España, excepto el norte que se incluye en la región eurosiberiana. Dentro de esta región mediterránea se reconocen dos provincias biogeográficas, rango inmediatamente inferior al de región, que ocupan la mayor parte de la comunidad autónoma. La provincia mediterránea ibérica occidental, en el oeste de Castilla-La Mancha. Las otras provincias y subprovincias biogeográficas ocupan poca extensión en la comunidad autónoma. Se trata de la provincia bética en el extremo suroeste de Albacete, la provincia murciano-almeriense en la parte sureste de Albacete y la provincia catalana provenzal balear en una pequeña parte de la provincia de Cuenca y en parte de la de Albacete. En cada uno de estos espacios biogeográficos, en función de su propia localización geográfica y de sus caracteres climáticos, se pueden reconocer diferentes unidades bioclimáticas, Rivas Martínez, 1987, que se suelen denominar pisos bioclimáticos, establecidos en relación con los valores de las temperaturas, y hombroclimas, en correspondencia con los registros de las precipitaciones. Los pisos bioclimáticos en Castilla-La Mancha, de más cálido a más frío, son el mesomediterráneo, temperatura media anual entre 13, 17 oC, el supramediterráneo, temperatura media anual entre 8, 13 oC, y el oromediterráneo, temperatura media anual entre 4, 8 oC. Los hombroclimas que se han reconocido, de más seco a más lluvioso, son el semiárido, precipitación media anual entre 200, 350 milímetros, el seco, precipitación media anual entre 350, 600 milímetros, el subhúmedo, precipitación media anual entre 600, 1, 000 milímetros, y el húmedo, precipitación media anual entre 1, 000, 1, 600 milímetros. Así pues, basándonos en criterios fitogeográficos pero también geomorfológicos, climáticos y, en suma, paisajísticos puede dividirse Castilla-La Mancha en tres grandes conjuntos geográficos o territoriales, figura 4.1, que se pueden subdividir a su vez para concretar ciertos aspectos. 4.2.1 El paisaje vegetal de las sierras y valles silíceos del oeste y norte. Este territorio se caracteriza por quedar incluido en el zócalo paleozoico o macizo ercínico de la península ibérica. Comprende tanto el gran conjunto territorial que se localiza en la parte suroeste de Castilla-La Mancha, figura 4.1, y que podemos denominar de forma genérica como los Montes y Sierra Morena, Toledo y Ciudad Real, como el noroeste de la provincia de Toledo, Sierra de San Vicente, y el norte de la provincia de Guadalajara, Somosierra y Sierra de Ayllón.
Dentro de la organización biogeográfica ya citada, como ya se ha señalado, todos estos espacios se incluyen en la provincia mediterránea ibérica occidental, y concretamente ocupando dos subprovincias: la luso-extremadurense, oeste de Toledo y Ciudad Real, y la carpetano-leonesa, norte de Guadalajara. En la mayor parte de este territorio dominan los roquedos silíceos, sean pizarras y cuarcitas o granitos y gneisses u otras rocas metamórficas. De ahí que algunas de las plantas más significativas del paisaje de esta zona sean de tendencia o preferencia silicícola o acidófila, como el alcornoque, el roble rebollo, algunas jaras y brezos o el madroño. Desde el punto de vista bioclimático domina el piso mesomediterráneo, como en la mayoría de Castilla-La Mancha, pero en las partes más altas de los montes de Toledo y sobre todo de Somosierra y sierras de Ayllón aparecen el supramediterráneo y en estas dos últimas también el oromediterráneo, figura 4.2. Los ombroclimas más extendidos son el seco y el subhúmedo, y solo en ciertos casos de algunas sierras más elevadas o mejor expuestas a las masas de aire húmedas se registra el ombroclima húmedo. Además hay que tener en cuenta que en función de la presencia de cursos fluviales, de manantiales, encharcamientos, áreas rocosas, etc., se pueden desarrollar unos tipos vegetales particulares que podemos denominar azonales o de sustratos y ambientes singulares, cuadro 4.1. 4.2.1.1 La vegetación zonal. Las especies forestales naturales que dominan el paisaje vegetal general o regional pertenecen a la familia de las fagáceas y son, por orden de exigencias ambientales en humedad y frescura, la encina, el alcornoque, el quejigo, el roble rebollo y el haya. En muchos lugares a estas plantas hay que añadir las especies repobladas artificialmente que, frecuentemente, son pinos, los más empleados, cipreses, eucaliptos, etc. La encina, Quercus ilex subsp. Ballota igual Quercus ilex subsp. Rotundifolia, planta perennifolia y esclerófila, es seguramente la más frecuente y extendida y no solo en este territorio, sino en toda Castilla-La Mancha y en buena parte de España, sobre todo en la denominada Iberia seca. En muchos casos su talla no es arbórea sino arbustiva, por las frecuentes talas, rozas etc. A veces también por factores naturales y forma parte de la mayor parte de los matorrales. Dentro de este espacio se la ve con más abundancia en las partes más secas y soleadas y por tanto en las más bajas. Así pues las áreas situadas entre 500 y 900 m de altitud y del piso mesomediterráneo y de ombroclima seco son las óptimas para la encina y los encinares pero, dada su gran amplitud ecológica, puede verse en otras situaciones. En los montes de Toledo, montes de Ciudad Real, Campo de Calatrava y Sierra Morena las encinas son muy abundantes. Suelen estar acompañadas por plantas como la coscoja, el lentisco, el acebuche, el jazmín, el romero en lugares cálidos. En los hábitats más frescos o húmedos aparecen vegetales típicos de otros bosques que se veían después, como brezos, madroños, quejigos, etc. Y en los espacios más degradados son las cistáceas, las labiadas o ciertas leguminosas las que predominan. Entre las primeras la jara común o pringosa y la jara negra. Entre las labiadas, los cantuesos y tomillos y entre las últimas, la retama, la escoba y la aulaga. En las sierras de Guadalajara los encinares pueden llegar al piso supramediterráneo y estar acompañados en estos casos por jaras estepas, enebros o leguminosas como la genista florida. El alcornoque, Quercus suber, que también es una especie perennifolia, a diferencia de la encina, restringe su presencia a áreas más húmedas, 550-600 milímetros, y a la vez soleadas. En España presenta una distribución por la parte sureste de la península, aunque también es frecuente en Cataluña, siendo muy abundante en Portugal. En nuestro territorio se desarrolla en el piso mesomediterráneo, 701,000 m de altitud, pero en el ombroclima subhúmedo y únicamente en los montes de Toledo y Ciudad Real y Sierra Morena. Junto al alcornoque se observan madroños, labiernagos, jara cerbuna, brezos, durillos, etc. El quejigo, Quercus faginea subs. Broteroi, necesita una pluviosidad semejante al alcornoque, pero más frescura, por eso es frecuente en riberas o barrancos sombríos. El quejigo es una planta marcescente, es decir que sus hojas se secan en el otoño, pero se mantienen en buena parte en el árbol hasta que las nuevas hojas se desarrollan en la primavera siguiente. En este territorio, el quejigo tiene competidores arbóreos, encina, alcornoque y roble, que hacen que esta especie no encuentre muchas situaciones donde ejercer su dominio. Y por eso, en parte, se le ve compartiendo muchos hábitats con las especies citadas. Los ambientes más húmedos del encinar, los más frescos del alcornocal y los más secos o de menor altitud del robledo son los espacios más propicios para el quejigo. El cortejo florístico de los quejigares es, por tanto, similar a los anteriores con los matices ya señalados, siendo los brezos y el madroño los acompañantes más habituales. El roble rebollo, Quercus pyrenaica, necesita más humedad, 600 milímetros anuales, y frescura que las quercíneas anteriores y por eso en los montes de Toledo, Ciudad Real y Sierra Morena ocupa las laderas más elevadas, 1,000,400 m, sobre todo de Umbría y las cumbres que se integren tanto en el piso mesomediterráneo como en el supramediterráneo, siempre dentro del ombroclima subhúmedo. En las sierras de Guadalajara también se desarrolla en condiciones climáticas parecidas, aunque todavía más frescas y húmedas. En la península ibérica se localiza sobre todo en las montañas silíceas de la meseta y su contorno. Es una planta considerada ya semicaducifolia, puesto que sus hojas se marchitan en otoño y en el invierno, mientras algunas quedan prendidas en los tallos, matorrales y ejemplares jóvenes, como en el caso del quejigo, la mayor parte caen al suelo formando el tapiz de hojarasca típico de los bosques caducifolios.
Al rebollo le suelen acompañar brezos, madroños, cerezos silvestres, servales, mostajos, arces, algunas cristáceas como Cistus laurifolius, etc. El haya, Fagus silvática, principal representante de los bosques caducifolios de Castilla-La Mancha, es una especie exigente en humedad y frescura, muy habitual en las montañas españolas y europeas, pero no precisamente de climas mediterráneos como el de Castilla-La Mancha, sino en los climas de tendencia atlántica. Por eso es una auténtica excepción en la vegetación de nuestra comunidad autónoma y se encuentra refugiada solo en un enclave de la Sierra de Ayllón, en el municipio de Cantalojas, Guadalajara, en torno a 1500 m de altitud. De ahí que este espacio se declara parque natural en 1978 con el nombre de Hayedo de Tejera Negra. La Sierra de Ayllón es un espacio con una precipitación media anual que oscila entre 800 y 1000 milímetros y una temperatura media anual de unos 8, 10 o el hayedo forma un bosque muy denso con pocas especies leñosas acompañantes en el sotobosque, aunque sí aparecen otras plantas en rodales cercanos, en los bordes de esta formación o en los claros del bosque. Se observan tejos, acebos, serval de cazadores, roble de rebollo, etc. 4.2.1.2 La vegetación azonal en determinadas condiciones de sustrato o de ambiente se desarrollan comunidades vegetales singulares, entre estas podemos destacar las relacionadas con suelos húmedos de cursos fluviales o de suelos muy pobres sobre áreas rocosas. Los sustratos de suelos raquíticos son colonizados por especies sombrías de escasos requerimientos ecológicos o bien adaptadas a estos medios, tales como el enebro, el erizón, el cobeso, etc. Entre las diversas especies ligadas a una humedad especial, se puede establecer una distribución de las plantas que habitan en esta área en función de las exigencias hídricas, de manera que en el borde del lecho fluvial se localizan diversas especies de sauces, o bien alisos ahí donde el régimen es permanente. Conforme nos alejamos del lecho y por tanto las condiciones de humedad edáfica decrecen, se observan fresnos, así como toda una serie de matorrales espinosos que forman parte del sotobosque o bien de las etapas degradadas del bosque de ribera, tamujos, espinos, rosales y zarzas. Otros arbustos asociados a estos ambientes son las adelfas, únicamente presentes en los barrancos y valles más termófilos del sur de esta área, mientras que otras especies adaptadas a ambientes son las adelfas, únicamente presentes en los barrancos y valles más termófilos del sur de esta área, mientras que otras especies adaptadas a ambientes más frescos y húmedos todavía se desarrollan en algunos ecotopos relícticos de esta zona. Tal es el caso del abedul, que aparece en escasos enclaves donde se pueden observar también arraclanes, mirtos de Brabante, brezos de turbera así como, en algunos lugares, loros, Rumus lusitanica. 4.2.2 El paisaje vegetal de las sierras, valles y parameras calizas del noreste y sureste y los territorios que hemos incluido en este apartado, figura 4.1, quedan integrados básicamente por un lado en el sistema ibérico, Guadalajara y Cuenca, y por otro en los sistemas béticos, Albacete. Desde el punto de vista biogeográfico, las serranías de Cuenca y Guadalajara pertenecen mayoritariamente a la provincia mediterránea ibérica central y concretamente a las subprovincias oroibérica y castellana, sector celtibérico alcarreño, excepto una muy pequeña parte del este de la provincia de Cuenca, las sierras de Mida y Talayuelas. Estas se incluyen en la provincia catalana provenzal balear, subprovincia catalana valenciana, sector valenciano tarraconense. Por otro lado, las sierras y valles albacetenses de los sistemas béticos quedan repartidas en tres provincias biogeográficas: la provincia bética, sierras de Alcaraz y Segura, la provincia murciano-almeriense, áreas de hombroclima semiárido de Tobarra y Ellín, y la provincia catalana provenzal balear, subprovincia catalana valenciana, sector setabense, estrecha franja oriental de Albacete. El campo de Montiel y la sierra de Altomirá quedan integrados en la cronología biogeográfica más empleada actualmente en el sector manchego de la subprovincia castellana. Nosotros hemos preferido incluirlos en este apartado 2.2 por las evidentes relaciones con estos territorios, a pesar de su menor altitud, desde los puntos de vista geomorfológico, climático y de su paisaje vegetal. Sin embargo, hechas estas precisiones hemos optado por agrupar estas divisiones biogeográficas con el fin de simplificar la explicación de la vegetación de Castilla-La Mancha en grandes conjuntos paisajísticos, que faciliten la relación con otros aspectos del medio natural como el clima o el relieve. Además, muchas de estas áreas poseen bastantes elementos vegetales comunes. Encinares en las partes más bajas o más secas, quejigares en las intermedias, altitudinalmente hablando, y más húmedas y sabinares y pinares en las más altas y frías. 4.4.2 Bioclimáticamente, igual que ocurría con el gran conjunto territorial anterior, aparecen varios pisos de vegetación, teniendo en cuenta la notable altitud que alcanzan las montañas de esta zona. Piso mesomediterráneo, supramediterráneo y oromediterráneo, figura 4.3. Además, algunos autores señalan incluso que podría registrarse el piso termomediterráneo en ciertos enclaves del área de Ellín. Por su parte, los hombroclimas abarcan desde el semiárido del sector de Ellín, el seco y el subhúmedo, que son los más extendidos, hasta el húmedo de ciertas partes de la serranía de Cuenca. 4.2.2.1 La vegetación zonal de modo similar a lo que ocurre en el territorio del oeste de Castilla-La Mancha, tratado anteriormente, las partes más bajas, 800.1.000 m, piso mesomediterráneo, y secas, hombroclima seco, están dominadas generalmente por la encina. Estos encinares están compuestos por plantas como la coscoja, el romero, el esparto, el lino, la salvia y también por algunas leguminosas como la retama, la aliaga, etc. Pero asimismo pueden aparecer pinos, adaptados a los ambientes más secos, sobre todo pino carrasco y pino piñonero.
A diferencia del territorio del oeste de Castilla-La Mancha, los encinares suelen ascender en altitud hasta 1400 m, piso supramediterráneo, o incluso más sin que otras plantas forestales les hagan la competencia, sobre todo en los ámbitos más secos. Si las condiciones climáticas se vuelven más húmedas dominarían los quejigos. En estos encinares de áreas más elevadas aparecen el agracejo, el cojín de monja, el erizón, rosas, etc. Asimismo, pueden desarrollarse ya pinos propios de áreas más elevadas como el pino pinastero resinero, o incluso el pino labicio o salgareño. Otra planta de la misma familia que la encina y que le disputa a esta algunos de sus territorios, concretamente los más secos, es la coscoja, Quercus cocífera. Es en la zona de Hellín, Albacete, que ya se incluye en otra provincia corológica, la murciano-almeriense, donde se dan unas rigurosas condiciones bioclimáticas que resultan desfavorables incluso para propia encina. La coscoja es una planta de distribución mediterránea, adaptada a lugares secos y cálidos e indiferente a la naturaleza de los suelos. Los acompañantes de la coscoja son, en buena medida, los mismos que los de la encina: espino negro, esparto, aliaga, romero, lentisco, diversos tomillos, etc. Al igual que sucedía con los encinares, también los pinos, en este caso el pino carrasco, se muestran con bastante pujanza e incluso, en opinión de algunos autores, puede considerarse como vegetación clímax de ciertos sectores. El quejigo, Quercus faginea, también está presente en este territorio y forma masas más abundantes y frecuentes que en el primer conjunto geográfico tratado, al no tener competidores forestales como el alcornoque y el roble, presentes en el caso anterior. De modo que solo la encina le puede disputar el papel protagonista, ya que comparte con ella los pisos mesomediterráneo y supramediterráneo, pero el quejigo se instala en las áreas de hombroclima subhúmedo y no en el seco como la encina. En las partes más bajas, en la composición florística de estos quejigares se observan especies típicas de los encinares anteriores, como coscojas, retamas, etc. Los quejigares supramediterráneos incluyen ya rosas, endrinos, agracejos, aligustres, etc. En este territorio, a diferencia del anterior, sí son frecuentes y dominantes en el paisaje las formaciones vegetales de coníferas, particularmente al ascender en altitud. De entre ellas hay que destacar en primer lugar a la sabina albar, Juniperus turífera, especie de escasa exigencias ambientales y que se adueña, por tanto, de los terrenos que son rechazados por otras plantas arbóreas e incluso arbustivas. En la península ibérica, la sabina albar se distribuye principalmente por las altas tierras del sistema ibérico, en los pisos mesomediterráneo y sobre todo supramediterráneo, 400 m de altitud. En Castilla-La Mancha abundan en las sierras de Cuenca y Guadalajara y también más al sur en el campo de Montiel. En este último caso, un territorio más termófilo de lo habitual para esta especie, la sabina se disputa el territorio con la encina. Suelos rocosos y generalmente calizos, ambientes secos, inviernos muy fríos y gran continentalidad climática son los caracteres geoecológicos que definen el dominio de una de las especies forestales más sobrias de nuestra flora. Teniendo todo esto en cuenta, los sabinares no suelen dar lugar a bosques densos, sino por el contrario a formaciones arbóreas, a veces arbustivas, muy abiertas que alternan con matorrales también de requerimientos ecológicos escasos. A la sabina albar le acompañan según los espacios que consideremos o el grado de conservación de los diferentes medios, el enero común rastrero, la aliaga, el agracejo, algunas rosas, la sabina rastrera, la sabina negral, el espino negro, la efedra, etc. Varias especies de pino, pino laricio o salgareño, pino silvestre, son los representantes forestales de las partes más elevadas, 600 m de altitud, de este territorio, tanto en las sierras de Cuenca y Guadalajara como en las de Albacete. Estos niveles altitudinales se corresponden con el piso oromediterráneo. A los pinos les acompañan la sabina rastrera, el agracejo, el majuelo, el enebro rastrero, rosas, etc. 4.2.2.2. La vegetación azonal. Los cursos fluviales y humedales asociados al relieve calizo han propiciado la instalación de una serie de comunidades vegetales adaptadas a las morfologías kársticas resultantes, como cañones, hoces, surgencias, torcas, lagunas, etc. En función de la morfología y del ambiente más o menos fresco, altitud, se pueden diferenciar dos áreas. La primera, en las zonas más bajas, asociadas a lagunas y láminas de aguas similares, incluye un tipo de vegetación en la que el bosque de ribera está formado por álamos, chopos, olmos y sauces, que dejan paso a formaciones helofíticas como carrizales, aneares y masegares en zonas ya inundadas, además de diversos juncos y cálices. La segunda, en zonas más altas, asociadas a cursos fluviales, barrancos, hoces y gargantas umbrosas, se caracteriza por un bosque ripario formado por fresnos, sauces y tilos, acompañados por avellanos, arces, servales y matorrales espinosos, como agracejos, endrinos, aligustres, espinos blancos, rosales y zarzamoras. El paisaje vegetal de las llanuras y depresiones del interior, esta tercera unidad geográfica, figura 4.1, se caracteriza por una serie de elementos que contrastan desde el punto de vista geomorfológico, climático, hidrológico y fitogeográfico con respecto a las dos unidades anteriores. Se trata de un territorio prácticamente llano que se localiza, como su propio nombre indica, en el interior de la comunidad, incluyendo toda la llanura manchega, desde los llanos de Albacete hasta el Valle del Tajo al noreste de la provincia de Toledo, así como las alcarrias conquense y de Guadalajara, bordeando por el norte y por el este la Sierra de Altomira. Desde un punto de vista biogeográfico, este espacio se incluye en la provincia mediterránea ibérica central, concretamente en la subprovincia castellana y en el sector manchego.
Este se halla dominado por un sustrato calizo y arcilloso, y por una uniformidad bioclimática, ya que todo el territorio pertenece al piso mesomediterráneo. Tampoco existe diversidad en lo relativo al hombroclima, dominado exclusivamente por el hombroclima seco. Sin embargo, las surgencias, cursos, encharcamientos y humedales de estas llanuras y depresiones interiores le confieren una cierta singularidad fitogeográfica. 4, 2, 3, 1. La vegetación zonal. La intensa actividad antrópica ha relegado la cubierta vegetal natural a pequeñas y disjuntas mancas dominadas exclusivamente por el encinar y sus etapas de sustitución. La encina es la única fagácea, junto a la coscoja, que se encuentra en esta área. Un clima tan seco limita el desarrollo de quejigos, que tan solo se localizan de forma muy puntual en algunos encinares manchegos periféricos. Además, estas características climáticas, unidas al sustrato calizo o arcilloso, impiden también el desarrollo de otras fagáceas, como el alcornoque y el roble rebollo. Es la encina la especie que, como posee una gran amplitud ecológica, se desarrolla mejor bajo estas condiciones dominadas por un hombroclima seco en el piso bioclimático mesomediterráneo. Prácticamente esta es la única planta de porte arbóreo, aunque es muy frecuente encontrarla en porte achaparrado, que coloniza de forma natural estas llanuras. Los pinos, cuya naturalidad se cuestiona, proceden mayoritariamente en la actualidad de repoblaciones antrópicas, si bien en algunas zonas de La Mancha existen testimonios toponímicos y descripciones desde la Edad Media, así como análisis polímicos que informan de épocas muy anteriores en las que los pinos podrían estar presentes en esta zona de forma natural. Por tanto, esa diversidad de bosques que encontramos en las dos áreas anteriores, aquí se ve reducida al bosque de encinas, normalmente muy aclarado, hasta llegar a formar encinares adhesados. En otras ocasiones son encinas arbustivas o chaparros, junto a otros matorrales, las que dominan en el paisaje. Pero lo más frecuente es que estos montes, como también en estas llanuras se denominan a las manchas de vegetación natural, hayan desaparecido, siendo sustituidos por cultivos dominados por la vid y por otras plantas de secano o de regadío. Entre los matorrales que acompañan a la encina, destacan algunas leguminosas como las aliagas y las retamas, estas últimas sobre todo abundantes en zonas muy pastoreadas, además de otros arbustos como la ya referida coscoja, el espino negro, el aladierno, la cornicabra y el espino blanco, cuya gran amplitud ecológica le lleva a instalarse también en estos encinares. También se ven matas de labiadas, como rómeros, salvias, espliegos, diversas especies de tomillos, y también de otras familias, como las esparragueras, la rubia o una jara, Cistus clusi, denominada en el lenguaje popular falso romero, por su parecido con esta labiada. Cuando la degradación del encinar más acentuada y se produce la sustitución de la cubierta arbórea y arbustiva, son las matas y los herbazales de gramíneas los que dominan el espacio, cobrando especial protagonismo en este último grupo las formaciones de esparto, estipa tenacísima, favorecido además por la actividad antrópica. La introducción por parte del hombre de diversas especies forestales, fundamentalmente coníferas, ha supuesto un cambio en la fisonomía del paisaje vegetal de algunos lugares en este territorio. Esto se traduce en la presencia de pinares, tanto de pino carrasco como de piñonero, estos últimos más habituales sustrato arenoso. Además del sustrato arcilloso y calizo, sobre los que se desarrollan suelos ricos en bases, así como de los arenales, en algunas zonas se desarrollan suelos yesíferos sobre los que aparecen determinadas formaciones de matas gipsícolas, especialmente tomillares. A todo esto hay que añadir los suelos salinos, asociados a humedales estacionales o temporales, y los turbosos, en humedales permanentes, lo cual permite ampliar el abanico de especies y formaciones, especialmente herbáceas, que constituyen medios o ambientes singulares que representan un tipo de vegetación axonal en estas llanuras y depresiones del interior de Castilla-La Mancha. 4, 2, 3, 2. La vegetación axonal. Si los encinares de esta zona son muy similares a los encinares mesomediterráneos de las sierras y parameras calizas del noreste y sureste, e incluso tienen elementos comunes con los encinares de las sierras y valles silíceos del oeste, la vegetación asociada a los humedales de este sector sí constituye un ejemplo singular con respecto a la de las zonas anteriores. Cuadro 4, 3. Podríamos diferenciar tres ámbitos. El primero, formado por la vegetación de riera asociada a los principales ríos, en gran medida degradada, convertida en vegas cultivadas, pero que conserva algunos retazos, vestigios del bosque de ribera. Este se halla formado por sauces, álamos, chopos, olmos y toda una orla sotobosque de matorrales fundamentalmente espinoso, rosales, zarzas, espinos blancos, etc. Que, en las zonas más degradadas, dejan paso a juncales o agramadales y a otros pastizales de gramíneas. El segundo, incluye la vegetación halófila de las lagunas salinas y otros humedales, sobre todo tablas fluviales formadas por ríos como el Jiguela, Záncara, Riánsares, etc. Aquí el sustrato evaporítico y salino unido al régimen hídrico motiva la colonización de diferentes plantas de pequeño porte, pertenecientes entre otras a familias como las plumbagináceas o las quenopodiáceas. Muchas de estas plantas están protegidas, destacando diversas especies de limonio o acelga salada, salsolas, sosas, suaedas o salicor. El tercer ámbito, relacionado con humedales permanentes donde se han desarrollado turberas, incluye formaciones y especies de gran interés, entre las que destacan los masegares y otras formaciones helofíticas. Se localizan exclusivamente en las extinguidas surgencias naturales de los acuíferos, ojos del Guadiana, ojos del Jiguela, etc. Y por tanto prácticamente han desaparecido. Se conservan únicamente en el enclave protegido del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel de forma casi artificial, puesto que su supervivencia depende exclusivamente de los trasvases que vienen efectuando desde hace más de un decenio.
Entre las especies arbóreas o arborescentes de estos dos últimos ámbitos destacan los tarayes que, al igual que el carrizo, son especies pioneras que suelen colonizar humedales degradados. Junto al carrizo, otras especies como la ánea o espadaña, diversos tipos de juncos, castañuelas, etc. Forman los marjales de vegetación emergente, que dejan paso a las praderas juncales en las orlas de los humedales o a las praderas sumergidas de carófitos, ovas y jocozorras, y otras plantas acuáticas.